Hola a todos, vamos con el vídeo 2, donde vamos a ver la ventana Home y la barra de tareas superior. Primero pulso en New Project para que veáis cómo se comporta. Abre la ventana Preparar y si pulsamos en Control, la ventana Dispositivo. La ventana Dispositivo es la que controla nuestra máquina. Como veis, tenemos acceso a la cámara en stream, a apagar, encender la luz LED, por ejemplo, o el control de la herramienta. La cámara, al estar el programa en beta, todavía va un poquito chunguerele, pero bueno, esperemos que con el tiempo se arregle. Volviendo a la ventana Home, tenemos archivos recientes, donde están con los que he trabajado últimamente, y mis impresoras o mis aparatos, donde saldrán las impresoras que tengáis guardadas en vuestro perfil. Arriba en la barra de tareas tenemos en archivo nuevo proyecto, abrir proyecto, proyecto reciente, guardar, importar y demás. Importar y exportar, no voy a entrar en detalle, pero bueno, a medida que vayáis avanzando os serán de gran utilidad. En el blog de notas por lo típicos pestañas de edición, deshacer, rehacer, cortar y demás, y alguna más específica de Snorka o de Orca Slicer, las vistas y poco más. Vamos a abrir un proyecto para empezar a hacer uso de la barra de tareas. Bien. Como veis, en edición ahora ya se me permite hacer ediciones sobre el proyecto, cambiar las vistas, duplicar la placa, por ejemplo. Si la duplicamos, pues otra igual, con el mismo modelo, todo igual. ¿Qué más podemos hacer? En vista, pues tenemos la vista por defecto, superior, inferior. Bueno, os dejo ahí unos ejemplos para que veáis cómo se comporta. Luego tenemos la vista octogonal, que ahora podréis observar cómo el modelo se ve en la misma posición como angulado, pero la placa se ve o plana o con ángulo. No sé, es la manera que tengo más fácil de explicarlo. Desde mi gusto de la vista con perspectiva es bastante más intuitiva para trabajar. Luego tenemos otras opciones como mostrar el navegador 3D, que nos permitirá en la parte de inferior salir un cubo donde podremos seleccionar la vista que deseamos. Para algunas operaciones es bastante cómodo tenerlo activo. También tenemos reiniciar el diseño de la ventana. Mostrar las etiquetas, que cuando hay varios modelos es muy interesante para no perdernos. Ahí podemos observar los voladizos en rojo, eso que parece que está irritada, que tiene irritada la cara, que son las zonas que están al aire. Los voladizos normalmente tienen que ser salvados con soportes, más adelante los veremos, pero hay casos en los que no hace falta soportes. Este en especial es uno de ellos.
y luego mostrar el contorno seleccionado. Que si pulsamos sobre el contorno, si pulsamos sobre el modelo, pues podemos ver el contorno. Esto todavía está en fase de pruebas, pero bueno. Seguimos ahora con la ayuda. Atajos, asistente de configuración. Y bueno, de aquí lo que más os quería mostrar eran las actualizaciones y el acerca de SnapMaker Orca. Muy importante para saber con qué versión estamos trabajando. Esta es la versión que hay en la actualidad o cuando estoy grabando el vídeo. No sé en qué momento lo veréis. Trataré de subir las actualizaciones a medida que vaya metiendo con lo nuevo que hay. El botón de guardar para guardar los cambios, deshacer, rehacer. Y bueno, por último, y para mi gusto muy importante, las calibraciones. Esto nos va a permitir hacer perfiles para nuestros filamentos, para mejorar la calidad de los acabados con los filamentos. Hay una ventana que es la de tutorial donde nos lleva al GitHub y nos explica cómo se hacen las calibraciones, qué hay que observar, qué hay que medir y cuál es el objetivo. Ya hemos visto Home, estamos con Preparar, donde se ve el modelo. Podemos pulsar en laminar bandeja o previsualización para que el laminador lamine el modelo y genere las capas de impresión. Con esto, pues tendremos el objeto laminado. Esas son las capas. Ahí se puede observar bien las capas. Y aquí podemos ver cómo trabaja el extrusor, poniendo el filamento. Aquí podremos elegir distintas formas de ver nuestro proyecto con la velocidad, la altura de la capa, etcétera, etcétera. Como veis, la altura de la capa es 0,20 y la primera la hace a 0,25. Por eso es verde y luego cambia a azul. Os recomiendo que trasteéis estas partes bien porque son bastante interesantes a la hora de realizar el proyecto. Y sobre todo cuando haya modelos que seáis incapaces de imprimirlos porque os da errores, esto os ayudará mucho a comprender por qué da dicho error. Sigo ahí mostrando un poquito. Vale. En el apartado dispositivo que vimos antes, se puede llegar dándole a imprimir o pulsando sobre dispositivo. Damos en dispositivo y ya podéis ver. Tenemos cámara, el control de la impresora, lo que estamos imprimiendo. Ahí se pueden ver las herramientas, temperaturas de las herramientas, temperatura de la cama, los ventiladores, la velocidad de impresión. Eso es para mover la placa, la cama, las tareas de impresión, la capa en la que vamos, el tiempo que queda para terminar, los archivos volcados en la impresora y los que están en el UDISC.
tienes una explicación un poquito de cómo va la inserción de filamentos y luego el apartado proyectos. Ahora mismo está vacío. Si editamos información, pues podemos rellenarlo a nuestro gusto. Autor, el nombre del modelo. Voy a pasar un poco para adelante para que no se os haga pesado, pero bueno, las licencias. Esto buscarlo en internet para entender qué consiste cada licencia y una breve descripción. No sé. Test de impresión rápido. Voy a pasar para adelante para que no se os haga pesado el vídeo. Bueno, una vez hemos terminado, si queremos repetir o rellenar algo más en editar información, podemos volver a entrar y volver a rellenar todo lo que nos falte. Al principio, pues como todo, querremos llegar, soltar el muñeco o el modelo y que no lo imprima, y a medida que vayamos haciendo uso del laminador, pues nos entrará seguramente la curiosidad y querremos ir trasteándolo. Esto para proyectos grandes pues está muy bien porque te permite llevar un mejor control del mismo. Y puedes ver la licencia y cómo se va a ver. Volviendo a la ventana de preparar, tenemos laminar bandeja para llevarnos a previsualización. Voy a modificar la altura de la capa para que me permita laminar, pero voy a modificarla bien, porque poniendo 0,20 es lo mismo que 0,2. Y ahora puedo laminar la bandeja de nuevo. Esto, como veis, pulsando en laminar hace lo mismo que si pulso en previsualización. Me conduce a la ventana de previsualización, donde tenemos las capas. Y luego en imprimir podemos o bien imprimir el archivo o bien generar el G-code para guardarlo, llevarlo a un pendrive y meterlo vía USB en nuestra impresora. Hoy en día la mejor opción, si vas a imprimirlo directamente, es cargar, imprimir y para adelante. No da fallo ninguno. Tras pulsar en imprimir nos llevará a la ventana dispositivos y pulsamos en OK y poco más. En el siguiente capítulo pues hablaré del apartado impresora y del apartado filamento si me da tiempo. Un saludo y hasta la próxima.